El significado de la cruz de Cristo. La cruz es una expresión que se utiliza en más de un sentido en la Biblia. ¿Qué quiso decir San Pablo cuando dijo, me glorío en la cruz de Cristo, en la epístola a los Gálatas? Este es el punto que ahora deseo examinar con detenimiento y dejar claro. La cruz a veces significa aquella cruz de madera en la que el Señor Jesucristo fue clavado y condenado a muerte en el Calvario. Esto es lo que San Pablo tenía en mente cuando les dijo a los filipenses que Cristo se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Esta no es la cruz en la que San Pablo se glorificó. Habría retrocedido con horror ante la idea de gloriarse en un simple trozo de madera. No tengo duda de que él hubiera denunciado la adoración católica romana del crucifijo como profana, blasfema e idólatra. La cruz a veces significa las aflicciones y pruebas que los creyentes en Cristo tienen que pasar, si siguen a Cristo fielmente, por causa de su religión. Este es el sentido en el que nuestro Señor usa la palabra cuando dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10:38. Este tampoco es el sentido en el que Pablo usa la palabra cuando escribe a los Gálatas. Él conocía bien esa cruz, la llevó pacientemente. Pero no está hablando de ella aquí. La cruz también significa, en algunos lugares, la doctrina de que Cristo murió por los pecadores en la cruz, la expiación que Él hizo por los pecadores al sufrir por ellos en la cruz, el sacrificio completo y perfecto por el pecado que Él ofreció cuando entregó su propio cuerpo para ser crucificado. En resumen, esta frase, la cruz, representa a Cristo crucificado, el único Salvador. Este es el significado en el que Pablo usa la expresión cuando les dice a los corintios, la predicación de la cruz es locura para los que se pierden. 1 Corintios 1:18. Este es el significado en el que escribió a los Gálatas, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. Gálatas 6:14. Simplemente quiso decir, no me glorío en nada sino en Cristo crucificado como la salvación de mi alma. Jesucristo crucificado era el gozo y el deleite, el consuelo y la paz, la esperanza y la confianza, el fundamento y el lugar de descanso, el arca y el refugio, el alimento y la medicina del alma de Pablo. No pensaba en lo que él mismo había hecho y sufrido. No meditaba en su propia bondad y su propia justicia. Le encantaba pensar en lo que Cristo había hecho y en lo que Cristo había sufrido, en la muerte de Cristo, en la justicia de Cristo, en la expiación de Cristo, en la sangre de Cristo, en la obra terminada de Cristo. En esto se gloriaba. Este era el sol de su alma. Este era el tema sobre el que le encantaba predicar. Era un hombre que iba de aquí para allá por la tierra, proclamando a los pecadores que el Hijo de Dios había derramado la sangre de su propio corazón para salvar sus almas. Caminaba por el mundo diciéndole a la gente que Jesucristo los había amado y había muerto por sus pecados en la cruz. Observe cómo les dice a los corintios, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15:3. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. Él, un fariseo blasfemo y perseguidor, había sido lavado en la sangre de Cristo. No podía callarse al respecto. Nunca se cansaba de contar la historia de la cruz. Este era el tema sobre el que le encantaba reflexionar cuando escribía a los creyentes. Es maravilloso observar cuán llenas están generalmente sus epístolas de los sufrimientos y la muerte de Cristo, cuán llenas están de pensamientos que respiran y palabras que arden, sobre el amor y el poder de Cristo al morir. Su corazón parece estar lleno del tema. Lo amplía constantemente, vuelve a él continuamente. El hilo de oro recorre toda su enseñanza doctrinal y sus exhortaciones prácticas. Parece pensar que el cristiano más avanzado nunca puede oír demasiado acerca de la cruz. Esto es lo que vivió toda su vida desde el momento de su conversión. Les dice a los Gálatas, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 20. Que lo hizo tan fuerte para trabajar, que lo hizo tan dispuesto a trabajar, que lo hizo tan incansable en su esfuerzo por salvar a algunos, que lo hizo tan perseverante y paciente. Les diré el secreto de todo. Él siempre se alimentaba por fe del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Jesús crucificado era la comida y la bebida de su alma. Y podemos estar seguros de que Pablo tenía razón. Tenga la seguridad de que la cruz de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz para hacer expiación por los pecadores, es la verdad central de toda la Biblia. Esta es la verdad con la que comenzamos cuando abrimos Génesis. La simiente de la mujer que hiere la cabeza de la serpiente no es nada más que una profecía de Cristo crucificado. Esta es la verdad que brilla, aunque velada, a lo largo de toda la ley de Moisés y la historia de los judíos. El sacrificio diario, el cordero pascual, el derramamiento continuo de sangre en el tabernáculo y el templo, todos estos eran emblemas de Cristo crucificado. Esta es la verdad que vemos honrada en la visión del cielo antes de cerrar el libro de Apocalipsis. En medio del trono y de los 4 seres vivientes, se nos dice, en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado. Apocalipsis 5, 6. Incluso en medio de la gloria celestial, tenemos una visión de Cristo crucificado. Quitemos la cruz de Cristo, y la Biblia es un libro oscuro. Es como los jeroglíficos egipcios sin la clave que interpreta su significado, curiosos y maravillosos, pero de ninguna utilidad real. Que cada lector de este folleto note lo que digo. Puede que sepa mucho acerca de la Biblia. Puede que conozca los bosquejos de las historias que contiene y las fechas de los acontecimientos descritos, tal como un hombre conoce la historia de Inglaterra. Puede que conozcas los nombres de los hombres y mujeres que se mencionan en ella, tal como un hombre conoce a César, Alejandro Magno o Napoleón. Puedes conocer los diversos preceptos de la Biblia y admirarlos, tal como un hombre admira a Platón, Aristóteles o Séneca. Pero si aún no has descubierto que Cristo crucificado es el fundamento de todo el volumen, has leído tu Biblia hasta ahora con muy poco provecho. Tu religión es un cielo sin sol, un arco sin piedra angular, una brújula sin aguja, un reloj sin resorte ni pesas, una lámpara sin aceite. No te consolará. No librará tu alma del infierno. Recuerda lo que digo de nuevo. Puedes saber mucho acerca de Cristo, por una especie de conocimiento intelectual. Puedes saber quién era Él, dónde nació y lo que hizo. Puedes conocer sus milagros, sus dichos, sus profecías y sus ordenanzas. Puedes saber cómo vivió, cómo sufrió y cómo murió. Pero a menos que conozcáis por experiencia el poder de la cruz de Cristo, a menos que sepáis y sintáis en vuestro interior que la sangre derramada en esa cruz ha lavado vuestros pecados particulares, a menos que estéis dispuestos a confesar que vuestra salvación depende enteramente de la obra que Cristo hizo en la cruz, a menos que este sea el caso, Cristo no os beneficiará en nada. El mero conocimiento del nombre de Cristo nunca os salvará. Debéis conocer su cruz y su sangre, o de lo contrario moriréis en vuestros pecados. Mientras viváis, tened cuidado de una religión en la que no hay mucho de la cruz. Vivís en tiempos en los que la advertencia es tristemente necesaria. Tened cuidado, os lo repito, de una religión sin la cruz. Hay cientos de lugares de culto en estos días en los que hay casi todo excepto la cruz. Hay roble tallado y piedra esculpida, hay vitrales y pinturas brillantes, hay servicios solemnes y una constante ronda de ordenanzas, pero la verdadera cruz de Cristo no está allí. Jesús crucificado no se proclama en el púlpito. El Cordero de Dios no es levantado, y la salvación por la fe en él no se proclama libremente. Y por lo tanto, todo está mal. Tenga cuidado con esos lugares de culto. No son apostólicos. No hubieran satisfecho a San Pablo. Hay miles de libros religiosos publicados en nuestros tiempos en los que hay de todo menos la cruz. Están llenos de instrucciones sobre los sacramentos y alabanzas a la Iglesia. Abundan en exhortaciones sobre la vida santa y reglas para alcanzar la perfección. Tienen muchas fuentes y cruces, tanto dentro como fuera.
Pero la verdadera cruz de Cristo se deja fuera. El Salvador y su obra de expiación y salvación completa no se mencionan de una manera no bíblica. Por lo tanto, son peores que inútiles. Tenga cuidado con esos libros. No son apostólicos. Nunca hubieran satisfecho a San Pablo. San Pablo no se glorificó en nada más que la cruz. Esfuércese por ser como él. Ponga a Jesús crucificado completamente ante los ojos de su alma. No escuchen ninguna enseñanza que pueda interponerse entre ustedes y él. No caigan en el antiguo error de los Gálatas, no piensen que alguien en estos días es mejor guía que los apóstoles. Avergoncémonos de los viejos caminos que recorrieron los hombres inspirados por el Espíritu Santo. No permitamos que la vaga charla de los maestros modernos, que hablan palabras grandilocuentes sobre la catolicidad uno y la Iglesia, perturbe nuestra paz y nos haga soltar nuestras manos de la cruz. Las iglesias, los ministros y los sacramentos son todos útiles a su manera, pero no son Cristo crucificado. No demos el honor de Cristo a otro. El que se gloría, gloríese en el Señor. 1 Corintios 1:1. Dios es amor. 1 Juan 4:8, 16. Son palabras estampadas en la cruz con letras de luz viviente. Es cierto que hubo una terrible manifestación de justicia, una solemne exhibición de santidad, una severa vindicación de la verdad y una abrumadora demostración de poder en la cruz de Jesús, pero el amor divino brilló y eclipsó a todo eso. La cruz de Jesús es el retrato del amor, el exponente del amor, el sacrificio del amor, el lugar donde esta divina planta del cielo en el alma del creyente echa sus raíces más profundas, revela su más rica belleza y exhala su fragancia más dulce. Octavius Winslow.